Ayudemos a las encuestadoras, más cantidad de votos que toda la mediática junta. Castillo propone una economía responsable, mientras Keiko, por su angurria de poder, propone una economía irresponsable. Creo que mientras la señora Fujimori era una máquina de repetir mentiras, eso es lo que ha ofrecido la señora Fujimori. Mentira tras mentira, pero con la voluntad de que nada cambie. Yo creo que el país está muy claro que las cosas no pueden seguir como están. Que este modelo lo que ha hecho es simplemente favorecer a unos pocos y no permitir que esas grandes riquezas que hay que aprovechar sean en beneficio de las mayorías nacionales. Y eso está clarísimo en el debate de hoy y por eso creo que la gente lo ha visto claramente, ¿no? En el fujimorismo no hay voluntad de cambio. Mañana van a jurar después que han firmado varios papeles en varias elecciones y los han incumplido de manera totalmente rotunda, ¿no? Bueno, yo quisiera decir que es muy importante lo que ha dicho el profesor Castillo. Nos dice, vengo con las manos limpias. Eso no puede decir Keiko Fujimori, que viene de recibir maletines de dinero con Dionisio Romero, donde en el anterior gobierno del presidente Fujimori se cerró el Congreso. ¿Eso es respetar instituciones? No. Lo que necesitamos es un cambio. Y hay un equipo que ha venido trabajando con el profesor Castillo. Ustedes van a ver ahora las propuestas y no es que vaya a sentarse ahí a aprender. Tiene un equipo con el cual trabajar y salir adelante. Y lo más importante, que hay que llevar a un cambio en la economía, que no sea el mercado el que nos determine en todas nuestras decisiones, que tengamos un equilibrio nuevo entre mercado y Estado, que en este momento no tenemos, porque todo va en privilegio del mercado y de aquellos que lo dominan. Fernando, a ver, yo lo que veo más allá de las apreciaciones subjetivas es dos actitudes diferentes, ¿no? Porque Pedro Castillo empieza presentándose al país, diciendo lo que él es y lo que él ha hecho y cosas que podemos comprobar, su trayectoria social, su trayectoria política, y del otro lado a una persona, a una candidata que dice que tiene propuestas pero pone piedras sobre el atril. Eso es, habla claramente de lo que es Keiko Fujimori, una persona. Gracias, vamos a regresar. Adelante. Bueno, francamente, yo creo que me quedo con esto último que ha dicho la señora acá. No tengan miedo, pero hay que tenerle miedo realmente a un gobierno suyo en los temas de salud, ¿no? Que no haya hecho ningún tipo de mea culpa de cómo alguien dentro de su equipo técnico, este doctor Saliba, ha boicoteado una de las pocas cosas en las cuales los peruanos nos podíamos unir, que era el plan de vacunación. Es francamente increíble, ¿no? Y que venga además a hacerse la novata en política, porque ha dicho que los 30 últimos años los gobiernos no han hecho nada por el sistema de salud. Perdóneme, esa señora no solamente ha sido la jefa de una bancada absolutamente mayoritaria en el Congreso anterior, sino que ha sido ella misma congresista. Y parece que dice que el señor Castillo no sabe cómo funciona el Estado, pero parece que ella ni siquiera recuerda qué significa ser congresista. Los congresistas aprobamos reformas. ¿Qué reforma del sistema de salud del primer nivel de atención ha propuesto el fujimorismo siendo ella congresista? Siendo ella la lideresa de una bancada de 73 parlamentarios que probablemente ningún presidente va a tener nunca más en la historia para hacer las reformas que hacen falta en el país. Entonces, yo no le creo esta hipocresía de vamos a hacer los cambios, porque además lleva en su equipo con el que quiere gobernar a toda la gente que ya gobernó en esos 30 años que a ella le molestan. El señor Carranza ha sido ministro de Economía del señor García, yo no sé cuáles son los resultados en materia de salud. El señor Rospigliosi ha sido ministro del Interior con el señor Toledo. Y podemos ver, el señor Bruce ha sido, no sé, ministro de no sé cuántos gobiernos, esos 30 años que tanto aborrece la señora Fujimori. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y una cosa final, poner en el centro el tema de que la salud es un derecho. Ella no es capaz de cuestionar a sus amigos empresarios de la salud que han mercantilizado la salud en plena pandemia, los octógonos con alimentación saludable, las plantas de oxígeno. Eso es una barbaridad. La señora Fujimori ha dicho que ellos no son gobierno hace 20 años, lo cual como gobierno es cierto. Ya ha recordado Indira algunos temas claves. Pero el tema, ¿sabe cuál es? De que cuando se discutió la Constitución del 93, lo que se dijo desde el punto de vista del principio de la subsidiariedad era que en educación, en salud, así como en otras cosas, primero viene la actividad privada y de manera subsidiaria o remanente viene el Estado. Bien. Y eso es lo que se ha venido viendo. Por eso tenemos el último presupuesto de salud de América Latina. Bueno, ahí me quedaré. Vamos a regresar a Arequipa, pero al volver... Se dice que Castillo se contradice, pero en realidad es un titular hecho a propósito para demostrar algo que no puede ser demostrado porque el otro diario, La República, saca exactamente lo contrario. Lo mismo vemos en lo que tiene que ver con las importaciones, ¿no? El profesor Castillo habló de
ver el tipo de importaciones que llegan a la papa, o llegan al maíz, o llegan al trigo, pero no en el sentido de prohibirlas, sino en el sentido de proteger al consumidor, al productor agrario local, de las exportaciones subsidiadas. De acuerdo. En los países desarrollados. A ver, yo quisiera decir, a ver, dale Indira, por favor. Bueno, sin duda creo que no hay que creerle a la señora Fujimori porque ella nuevamente nos ha demostrado que es incapaz de deslindar, ella sí, de toda la mafia de corrupción fujimorista. O sea, ella le pide un deslinde al señor Castillo que por enésima vez lo ha hecho. No sé cuántas veces ya ha respondido que el señor Cerrón es una persona que no puede más ejercer ningún cargo público. Pero a ver, ella deslindó con el señor Fujimori, con la corrupción de esos años o con la corrupción de ahora, porque perdónenme, ella ha recibido millones de plata en maletines de ¿quiénes? ¿De cualquier hijo de vecino? Del señor Romero, que además, por cierto, es dueño de una AFP. Porque por eso es que les incomoda que se hable de la reforma del sistema privado de pensiones, porque acá hay un oligopolio, hay 4 AFPs en el país. ¿Cómo es posible que alguien pueda pretender que eso tenga que mantenerse así? Son los aportantes de la señora Fujimori. Eso también es corrupción, porque capturar a las autoridades con financiamiento ilegal o ilícito es una forma de corrupción en el país. Entonces la señora Fujimori, ¿qué autoridad moral tendrá para hablar de corrupción cuando los sentenciados fujimoristas, entre los cuales además está el señor Vaca Campodónico, ni siquiera han pagado su reparación civil? Lo dijo el señor Castillo. Tienen que pagar la reparación civil los sentenciados. Y a los fiscales que están investigando se les tiene que fortalecer, no perseguir, como han amenazado también ella misma, que los va a pedir que saquen del proceso nuevamente, o quiere que recusen a los jueces. O sea, ella, la verdad, está ensayando lo que sería un posible gobierno suyo, un gobierno donde no haya independencia del sistema de justicia, donde tenga a los jueces comprados como ya en otro tiempo. Lo que hemos visto es una opción de continuismo frente a lo que es una opción de cambio. El continuismo se manifiesta en varios niveles, pero ahora algunos aumentados. Por ejemplo, directamente se dice y se habla de que se va a duplicar pensión 65 y se va a tener una pensión para mucha gente. Pero lo que no se habla es de las AFPs, no se toca el tema de la AFP. Lo que se dice es que ya veremos más adelante qué cosa se hará con las AFP. ¿Y por qué? Si las AFP es un sistema quebrado. La AFP hoy día no sirve para la pensión. Es un ahorro forzoso hasta los 65 años, donde te entregan el 95.5% de lo que has ahorrado y el 97% de la gente que se jubila se lo lleva. Entonces, por preservar el lobby de las AFP, que no lo quieren en Chile, ni en Colombia, ni en Perú, por lo que significa, entonces se habla de la pensión 65. Y yo creo que ahí hay un problema serio, porque este lobby de las AFP, evidentemente que controla con un oligopolio un sector de la economía, tiene una ganancia e incluso tiene un poder fuerte desde el punto de vista de las inversiones, de cómo se realizan. Pero el otro tema que también es importante es este derroche ahora de bonos, del bono COVID, del bono oxígeno, el canon. No se habla, sin embargo, de un bono reactivación económica. Pero el canon, nosotros hemos estado analizando la propuesta de la señora Fujimori con respecto al canon, y lo que nosotros vemos es que, según un análisis, lo único que va a hacer es aumentar en Cusco de 126 soles a 200 soles, a 205 soles al año por persona. Eso es. Y si se lee de otra manera, no en el ingreso per cápita, sino el canon dividido entre el conjunto de la población por sectores, por ejemplo en Ancash, dice el Grupo Propuesta Ciudadana, 16.000 hogares de la provincia de Huari, en Antamina, recibirían 8.000 soles. Pero 327.000 hogares en Huaraz solamente recibirían 398 soles. O sea, se estaría generando inequidad. Y eso viene de una idea de que se omite que la principal causa que tiene la población cuando tiene una crítica a el sector minero no viene por un problema económico. Viene por un problema social, por un problema ambiental, por un problema de conflicto. Eso es lo que está ampliamente visto en la Defensoría del Pueblo. Entonces, esas promesas de ese tipo, que además le quitan presupuesto de inversión a las regiones en su conjunto, y que además solamente estarían
en algunas regiones, porque en Lambayeque no hay canon, en Lima no hay canon, en Apurímac hay un canon pequeñísimo, y entonces algunas regiones como Cajamarca, como Ancash, o como Cusco, o como Moquegua, tendrían más y los otros menos. Entonces yo creo que ese sistema de decir que reparto, no viene al tema. El tema es cómo construir una economía que no dependa tanto de las materias primas, que no dependa del momento en el cual hay buenos precios, sino que diversifique. Y entonces ahí es donde podríamos comenzar a discutir qué cosas hacemos para cambiar este tipo de economía y vamos hacia otra. Ese es el tema del cambio y no simplemente algunos pequeños ajustes. Más allá de las diferencias que vamos a tener en esta mesa, por supuesto, siendo que ha ganado el cambio, la voluntad de cambio en el país. Porque lo que hemos tenido es, por un lado, a un candidato sereno, calmado, que ha hablado de quienes a él representa hoy como opción electoral. Un conjunto de sectores que siempre han sido olvidados, que siempre han sido traicionados, que han exigido cambios de diversas maneras en otras elecciones y a los que siempre se les ha dado la espalda y se les ha traicionado. Entonces, creo que mientras la señora Fujimori era una máquina de repetir mentiras, por ejemplo, en una pandemia brutal en la que nuestros familiares, nuestros seres queridos no han muerto solamente por la enfermedad, han muerto porque se ha mercantilizado la salud, porque conseguir un balón de oxígeno era algo insultante por la cantidad de plata que se requería, no ha sido capaz de decir la salud es un derecho fundamental, la salud no es un negocio, no ha sido capaz de decir eso, no ha sido capaz de deslindar con la corrupción tremenda del fujimorismo, no solamente el de antes, el de ahora, el de su entorno, el de los maletines para las campañas electorales. No ha sido capaz de decir también que se requiere que la economía, ¿no es cierto?, tenga medidas sostenibles en el tiempo y sí ha entrado en medidas demagógicas. Yo quisiera que me explique el señor Carranza, ¿no es cierto?, si está de acuerdo con lo que ha dicho la señora Fujimori de subir la remuneración mínima vital. Cuando usted, yo lo recuerdo claramente, en el debate de la remuneración mínima en la época de Humala dijo que no se podía aumentar la remuneración sin una evaluación de la productividad, que eso era irresponsable. O si le parece también que la señora Keiko hable de un óvulo a la minería cuando usted se opuso al impuesto a las sobreganancias mineras. O sea que nos regalen un poco de plata a las mineras, sí, pero un impuesto que permita cobrarle a la minería, que ojalá que funcione y funcione bien, pero cuando hay un superciclo de precios, eso no, ¿no es cierto? Pero demagogia sí. O pensión 65, que ya lo hemos repetido también varias veces. Usted dijo textualmente en una entrevista en el año 2011 con Mariela Balbi, pensión 65 es inflacionaria, el impuesto a las sobreganancias es temporal y pensión 65 es permanente. Así que lo que va a hacer es colapsar las cuentas fiscales. Y ahora la señora también vuelve a ofrecer en políticas sociales el oro y el moro. Y eso no es así. Entonces, eso es lo que ha ofrecido la señora Fujimori. Mentira tras mentira, pero con la voluntad de que nada cambie. Yo creo que el país está muy claro que las cosas no pueden seguir como están. Que este modelo lo que ha hecho es simplemente favorecer a unos pocos y no permitir que esas grandes riquezas que hay que aprovechar sean en beneficio de las mayorías nacionales. Y eso está clarísimo en el debate de hoy y por eso creo que la gente lo ha visto claramente, ¿no? En el fujimorismo no hay voluntad de cambio. Mañana van a jurar después que han firmado varios papeles en varias elecciones y los han incumplido de manera totalmente rotunda, ¿no? De acuerdo. O sea, se arma un brulote determinado y se le acusa al candidato de tener algo que no corresponde a la realidad. Por ejemplo, se dice que hay un plan calcado de Venezuela. No existe eso. No hay ningún documento que lo diga, ni tampoco se quiere, ni nada por el estilo. El plan de Perú Libre terminó. Aquí es el plan del candidato Castillo. Entonces, si él habla, entonces ya no sirve para nada. Entonces, ¿para qué hablar? Entonces no habría que discutir de nada. Ya se cambió. Lloran de impotencia, o sea, traen el fantasma venezolano. Luego se habla de cerrar la economía cuando no se ha dicho. Se habla de subir los aranceles cuando no se ha dicho. Más bien habría que recordarle al señor Carranza cómo bajó los aranceles tanto en el 2007-2008 con los problemas que hubo. No es que no haya que tener una política comercial. Luego la maquinita del BCR. ¿De dónde la maquinita del BCR? Cuando al señor Carranza le preguntan sobre Julio Velarde, él dice, bueno, es una institución, no pasa nada. Pero se lo preguntan a Verónica Mendoza o se lo preguntan al señor Castillo, ¿va usted a tocar al señor Velarde? ¿Por qué lo va a tocar? O sea, se hace un tema enorme de la persona, para lo que se vea lo sesgado que es. Yo pienso que Julio Velarde es un muy buen economista, pero de ahí a que tenga que seguir y que todo dependa en el Banco Central de su permanencia es otra cosa.
Luego, bueno, me han picado, ¿no? Talara, no suben los precios. No es falso, pues. O sea, es un mercado en el cual hay 3 actores, está Petroperú, está Repsol y los importadores son el 15%, nadie puede fijar precios en ese mercado. O sea, no es posible. La idea que le quieren meter a la gente es que Petroperú sube los precios para pagar la refinería. Eso es falso completamente. Y nosotros que defendemos la refinería seguramente vamos a tener un muy buen voto en Piura, y no aquellos que se oponen evidentemente a la refinería de Talara, porque va a ser, ahora que se inaugure, va a ser una bonanza muy grande para toda la región. Ya han habido diferentes seminarios sobre ese tema. Luego, modelo extractivista como en Bolivia. Bolivia es el ejemplo de que no ha habido un modelo extractivista, ha habido diversión productiva, ha habido planta de amoníaco, ha habido planta de urea, ha habido toda una cuestión hecha con el GNL, etcétera. O sea, no es así. Y Bolivia no expropió a nadie. Nadie. Todas las empresas se quedaron en Bolivia. Y las que hubo que comprar, se compraron. Se compró Petrobras, se compraron las refinerías. Entonces, no hay nada de eso. Luego se dice el modelo vizcarrista, ¿no? Ministro izquierdista, eso dice Fernando. Ese es exactamente lo que quieren, ¿no? Tapar los 20, 25, 30 años que ha habido de gobierno donde no ha podido haber un desarrollo que nos ha dejado, como decía el caricaturista Eduardo, ¿no? El sistema de salud del Perú es un mendigo sentado en un PBI de oro. Eso es lo que es, ¿no? El sistema de salud, porque hemos tenido la inversión más baja de América Latina. Entonces, como el tema del manejo de la crisis de la pandemia por parte del gobierno de Vizcarra puede haber tenido muchos problemas heredados, entonces el modelo económico no tiene ningún problema, se salvó. El problema lo tiene el gobierno de Vizcarra y la pandemia, y nadie más. No hay problema para atrás. Eso no es así. No, eso no es así. Cualquier gobierno que hubiera venido hubiera tenido muchísimos problemas. Y yo quiero terminar solamente con este tema. Todavía no hemos discutido, estamos hablando de lo que nos dice Fernando de los 2.800 millones de soles, pero tenemos que hablar del conjunto, de lo que ha dicho el señor Castillo. El señor Castillo lo que ha dicho es que hay que entrar a una renegociación con las empresas mineras y petroleras, sobre todo las mineras, ahora que hay esta sobreganancia, para tener una repartición más adecuada de la sobreganancia. Por encima de $3.70, $3.80, se toma. Y en ese sentido, entonces, hay una repartición 70-30 y el dinero que va a entrar es 4 o 5 veces más que el del Cano. Entonces, yo quiero terminar con eso, porque esos temas de las renegociaciones y de la manera bajo la cual nuestra economía se ha visto sometida a una serie de contratos, tiene que terminar. Yo creo que aquí hay una construcción fantasiosa, porque el tema de darle el canon directamente a la gente es una medida populista, muy mercantilista, demagógica, porque de lo que se está haciendo es usar la plata que ya viene del impuesto a la renta, no para diferentes obras que tienen que hacer las regiones, sino para directamente darle a la gente. Pero si no la usan, no la usan. Sí, hay que regalarla. El tema es de que esa reforma del Estado y ese planteamiento de lo que tienen que hacer los gobiernos regionales y los gobiernos locales, eso es lo que ha sido descuidado justamente porque todo se concentra en el Ministerio de Economía y Finanzas. Como Bolivia lo voy a estar por el pésimo manejo que ha tenido Evo Morales. ¿De dónde tiene déficit? O sea, el gobierno boliviano... El déficit de Bolivia desde el 2015 viene subiendo. Lo que tú no dices es que desde el 2005, cómo aumentaron las rentas, de qué manera se masificó el gas en Bolivia, de qué manera todas las regiones tienen gas, y los pobladores también, gas muy barato, han industrializado, y al mismo tiempo han usado el recurso natural, no como acá en Perú, cuando se ha hecho el contrato para exportar el gas a México. En ese contrato no ha participado el Perú. Y cuando ha bajado el precio del Henry Hub en Estados Unidos hemos perdido miles de millones de dólares. ¿Y eso por qué? Por la subsidiariedad del Estado. Ya no se le exporta porque ahora entonces lo exportan a otro lado. Entonces deberíamos terminar con ese contrato ahora. El precio de exportación es 2 veces más alto que el precio local. No, perdón. El precio de exportación es más alto, pero hay un netback que lo disminuye enormemente. Nosotros perdimos miles de millones
en el momento en el cual bajó el Henry Hub y nosotros estábamos atados al precio del Henry Hub en Estados Unidos, y eso evidentemente hubo una cuestión muy mala. Ahora, ya te he dicho de Talara, no voy a repetir. El precio del combustible lo marca Petroperú. A ti no te gustan los oligopolios. No es verdad. Petroperú tiene 50% del mercado. Sobre el precio de paridad internacional hemos tenido meses con 50%. Vamos a debatir otra vez en público y te voy a demostrar, porque esa cifra no es correcta. Pero bueno, ya. Finalmente, el tema mismo más importante acá tiene que ver con la manera bajo la cual se conciben las relaciones entre el Estado y el mercado. Y esas relaciones están primadas fundamentalmente por el mercado. Por ejemplo, cuando se quiso hacer la exportación de Bayobar, esa exportación podría haber tenido una refinería para que haya fertilizantes para los agricultores. Pero no se hizo porque el privado decide mejor. Y en ese sentido es que no está bien. Ese tipo de relaciones tiene que reacondicionarse. Una nueva relación Estado-mercado es lo que exige ahora. Mira el plan de Biden. Biden te dice que no hay chorreo. Nadie discute eso. Bueno, me alegro de que estemos de acuerdo en ese tema, que es la base de la Constitución del 93. Ahora podemos comenzar a hablar. Estamos de acuerdo en que tiene que haber un cambio fundamental en el Estado, en su eficiencia y en su visión de largo plazo. Entonces, eso sí, lo que ha causado la crisis, lo que hay en Colombia, lo que hay en Chile, que cambia Constitución, lo que hay en Perú, nos está llevando a la fuerza, porque si no, no hubieran querido cambiar nada. Indira y Humberto, yo les pregunté, ¿son ustedes parte del equipo del señor Castillo? Me parece que no estás en la realidad, Fernando, porque te hemos respondido claramente. Humberto te ha respondido que él es parte de Juntos por el Perú, que está apoyando. Y yo lo que te he dicho claramente también fuera de cámaras, es que yo tengo claridad sobre mi voto. Y vengo acá. ¿Parte de Castillo no soy parte del equipo de Castillo, vengo acá porque no sé si están informados, pero esto no es un debate de equipos técnicos. Eso ya pasó la semana pasada. Pero bueno, yo quisiera en todo caso retomar algo que tú has dicho que me parece interesante, y es que yo creo que hay una falta de comprensión, o parece que así tú lo ves. Una cosa es hacer inversión privada, una cosa es hacer empresa y otra cosa es mercantilizar con la salud. Es que el problema de ustedes es ese, que no saben separar. ¿Sabes cuál es la diferencia? Una cosa es tener, por ejemplo, una clínica privada, y otra cosa es cobrarle a una familia 500.000 soles por una cama UCI en medio de una pandemia. Eso no es hacer empresa privada, señores. Eso no es hacer empresa privada. Eso es ser un mercader de la salud. Eso es ser un buitre, ¿no es cierto? Porque en medio de una pandemia, lo que me está diciendo Fernando Respirleo, sí, el equipo de la señora acá, es que es válido hacer empresa cobrándole a usted, a su familia, 300.000, 120.000, 500.000 soles por una cama UCI. Eso no es hacer empresa, porque los países más desarrollados del mundo lo que han hecho en la pandemia es decir, no, con la salud no se puede mercantilizar de esa manera. Y han puesto límites, ¿para qué? Para poner a disposición del Estado los recursos para hacerle frente a la pandemia. A eso se refiere Pedro Castillo, y a eso se refiere el sentido común de cualquier otro país capitalista, que lo que ha dicho es los recursos para la pandemia deben usarse bajo una lógica de enfrentar justamente esto. No permitiendo... El 95% de la salud está en manos del Estado. El 95% de la salud está en manos del Estado. Lo que hemos dicho es que inversión privada sí. ¿Quiere liquidar el 5%? No, pero eso en tu cabeza está. Inversión privada sí, no mercantilizando la salud. Entonces la idea que yo quisiera cerrar solamente, Luis, porque la idea muy clara es eso. Inversión privada sí, pero inversión privada no es aprovecharse de manera abusiva de los ciudadanos, de los consumidores, de los enfermos. Eso es lo que ha pasado en nuestro país. Por eso han muerto más de 120.000 personas, no solamente por el COVID. Yo quería señalarlo porque parece que Fernando no lo comprendía. Es absolutamente falso que hayan muerto porque la inversión privada. Usted lo ve en su casa y lo comprende. Que el oxígeno subió, que nadie hizo nada para poner en marcha la Ley General de Salud y poner bajo control del Estado esos recursos que eran indispensables. A usted le cobraron 10.000 soles por un balón de oxígeno y eso no se puede permitir. Yo creo que eso está claro. Y solamente quería referirme a algo antes que cierre este bloque, porque se ha hablado mucho también de los temas de género. Y yo quería recordar algo que demuestra nuevamente que la señora Fujimori tiene una hipocresía tremenda. Ella ha hablado que ella cree en la igualdad de género, sí. Y ha dicho que ella es mujer, y en el bloque de preguntas sobre violencia de género decía que ella va a defender a las mujeres. Discúlpenme, miren, el primer proyecto que yo logré aprobar como congresista fue un proyecto de ley para reducirle beneficios penitenciarios a violadores y agresores graves hacia mujeres y niños. ¿Y saben quién votó en contra de ese proyecto de ley? Que finalmente es, si no me creen, ley
30.609, ley que elimina beneficios penitenciarios de violencia. ¿Sabes quién votó en contra? El fujimorismo. ¿Saben por qué? Porque el título de mi ley decía Ley para luchar contra la violencia de género hacia mujeres y niños. Y votaron en contra 18 congresistas del fujimorismo porque decía la palabra género. Ese nivel de absurdo es el que tiene el fujimorismo, y la señora Fujimori viene a decir yo creo en la igualdad de género. Su bancada votó en contra de una ley para sancionar a violadores y agresores de niños y de mujeres. Yo no le creo nada y me parece una hipocresía que tenía que decirlo. Vamos a tener la primera mujer presidenta en el bicentenario. La primera mujer presidenta. Y luego en 200 despertará, años. como dijo mi colega Gloria Montenegro, Keiko será presidenta y luego despertará. El proceso de desapariciones forzadas está hoy día en plena juicio oral. Las denunciantes son 1.300. 1.300 mujeres, no son casos aislados. Cuando hay 1.300 mujeres que se atreven a denunciar y el caso está denunciado en fiscalía. Yo creo que el debate hoy día ha servido para demostrar que hay una voluntad de cambio y que más bien hay un continuismo que nos quiere decir que repartiendo el canon vamos a lograr un desarrollo. Si miramos el mundo, lo que estamos viendo es que tiene que haber una economía mucho más mixta, un rol mayor del mercado y del mercado también y del Estado. Se quiere decir que se está contra la empresa privada o contra la inversión privada, lo cual es absolutamente falso. Si miramos el siglo XXI en adelante, el mayor tema hegemónico está entre China, que es una economía socialista de mercado socialista, como la quieran llamar, pero donde hay una ecuación grande que ya va a pasar a Estados Unidos dentro de poco. Y entonces lo que hay que hacer es mirar a diferentes sitios, ¿no? Miremos a Europa, miremos a Estados Unidos, miremos a la China, a Japón, a Corea del Sur, pero no nos quedemos engarzados en ese modelo neoliberal que dice no hay más alternativa que el orden espontáneo del mercado va a resolver los problemas y todo lo demás es subsidiario. Eso es lo que quisiéramos discutir y conversar, y eso evidentemente yo creo que ya entró a la discusión y va a ir mucho más allá de incluso estas elecciones. Finalmente yo quisiera decir que el tema de considerar de que la libertad económica es la libertad fundamental, más allá incluso de la libertad democrática, y que llevó en determinado momento a apoyar la dictadura chilena porque promovía la libertad económica y qué importa las libertades democráticas, eso es lo que tiene que cambiar. La libertad es algo que no es solamente económica, es una libertad para poder tener tu moral, para poder desarrollarte socialmente, para poder tener una serie de planteamientos. No es solamente una libertad económica que te puede dar el mercado con su ecuación de precios. Eso yo pienso que es clave. Y finalmente es eso de que la libertad económica es lo básico, lo que lleva a decir que justamente cualquier otro planteamiento no vale nada. Entonces yo lo que invoco es que el derecho democrático al voto, a lo que vamos a ejercer la próxima semana, el próximo domingo, se respete por las Fuerzas Armadas, por las instituciones, por todos. Se respete, porque esa es la base de la democracia. La base de la democracia no es la libertad económica, es el hecho de poder votar y de poder ejercer mayoritariamente sus derechos. Y evidentemente dentro de las libertades también está la libertad económica, el mercado, etcétera, y la libertad política. Excelente. Y los derechos humanos. Está todo eso ahí. Y desde ese punto de vista entonces nosotros esperamos que de aquí al próximo domingo nadie tiene una bola de cristal. No, nosotros estamos a favor de Pedro Castillo, estamos a favor de la democracia. Y entonces, desde ese punto de vista, llamamos a respetar el voto el próximo domingo, porque eso es lo clave para la ciudadanía y para el Perú. De acabar con el terrorismo es una tarea inconclusa y tiene que ser terminada ya. Pero lamentablemente esos errores que siguen hasta ahora costando la vida de tantos peruanos y compatriotas han sido cuestiones en las que no se ha puesto ningún tipo de preocupación cuando han tenido poder. Y no hubo ninguna acción, no hubo ninguna reforma, no hubo ningún ejercicio de interpelación a la política, sí, antiterrorista y antinarcotráfico en esa zona del país, que yo estoy de acuerdo, se han cometido muchos errores. Acá estamos ante gente que ya gobernó el país y que no ha planteado ningún cambio sustancial al respecto. Eso es algo que creo que no podemos olvidar hoy día, porque se puede decir mucho, pero finalmente los hechos son los que demuestran cuánto realmente hay de coherencia en las cosas que hoy se vienen a presentar. Y eso es lo mismo para la señora Fujimori, una persona que se llena la boca hablando de propuestas maravillosas,
pero que ha sido incapaz en esos años como líder política de sostenerla en el tiempo. No ha tenido la capacidad de impulsarlas ni con sus bancadas, ni siquiera con su liderazgo político también. Entonces, no olvidemos eso, simplemente recordar que cuando se vuelven a levantar esos temas de asociar al señor Castillo, que ha deslindado una y mil veces, algo que no puede hacer el señor Fujimori, porque si queremos comparar personas sí cuestionables, hay un candidato que deslinda de las cuestiones que son criticables también en su entorno, pero una candidata que no es capaz ni de deslindar ni con su papá, que hablando de instituciones, llevó tanques y militares al Congreso de la República, por favor, y cuando se le ha pedido que ella niegue que eso fue un golpe de Estado, dicen, no, pues es que era necesario. ¿Necesario? Nunca es necesario llevar tanques y militares a una institución como el Congreso y desprestigiarla también como lo hizo en los últimos 3 años. Usted va a recordar cómo fue el Congreso fujimorista, Becerrigles, Bartras, Galarretas. Eso no lo queremos nunca más y ojalá usted pueda votar en libertad, sí, por un cambio en nuestro país. Kay tapupuita imanispataj ham kutichinki.